Le doy la bienvenida. Hoy es miércoles de la 25ª semana del tiempo ordinario. Le invito a disponer su oído, la mente, también el corazón para proclamar el evangelio propuesto en la liturgia de este día. Le proclamo la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 9. Versículos del 1 hasta el 6. En aquel tiempo, habiendo convocado Jesús a los 12, les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco tengan 2 túnicas cada uno. Quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si algunos no los reciben, al salir de aquel pueblo sacúdanse el polvo de sus pies, como testimonio contra ellos. Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es del libro de los Proverbios en el capítulo 30. Este libro hace parte de una sección que contiene las palabras proféticas de Agur, hijo de Jaque, un personaje del cual no tenemos información histórica clara. Se le atribuyen estos proverbios que expresan sabiduría piadosa y profunda humildad. La mayoría de los estudiosos coinciden en que aunque Agur no es un personaje bíblico conocido, sus reflexiones se alinean con la enseñanza tradicional de los sabios de Israel. En este capítulo, Agur se presenta con una humildad notable, consistente de los límites del conocimiento humano frente a la sabiduría infinita de Dios. Este pasaje destaca la dependencia absoluta de la palabra de Dios y el reconocimiento de la incapacidad humana para añadir o quitar algo a su mensaje. La humildad de Agur también se refleja en su oración, donde pide a Dios lo justo y necesario para vivir una vida equilibrada, lejos de los extremos de la riqueza y la pobreza. Profundicemos en sus versículos. Versículo 5. Toda palabra de Dios es acrisolada. Él es un escudo para los que se acogen a Él. La expresión acrisolada hace referencia al proceso de purificación mediante el fuego. Las palabras de Dios son puras, probadas y verdaderas. No contienen error ni falsedad. Esto resalta la fiabilidad y la perfección de la palabra divina. Para los oyentes de este texto, este mensaje ofrece consuelo. Confiar en la palabra de Dios es como refugiarse en un escudo protector, una imagen recurrente en las Escrituras que simboliza la protección divina. Este versículo tiene resonancias con otros textos bíblicos como el Salmo 18, versículo 30, donde dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra de Yahvé es acrisolada. Así podemos ver que la sabiduría divina no solo es impecable, sino también inmutable. En un contexto de sufrimiento como el de los reclusos, esta verdad es especialmente reconfortante. Saber que la palabra de Dios es infalible y que Él es
un refugio seguro y puede brindar fortaleza en medio de la adversidad. Versículo 6. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y quedes por mentiroso. Este versículo refuerza la idea de que la palabra de Dios es completa y no necesita añadiduras humanas. Cualquier intento de modificar o distorsionar su mensaje es peligroso, pues conduce al error y la falsedad. Aquí se subraya la importancia de la integridad y la fidelidad al mensaje divino. Este mensaje nos recuerda la tentación de alterar la verdad, ya sea para beneficio personal o por conveniencia. En el contexto del trabajo pastoral como el ministerio en cárceles, es vital transmitir el mensaje puro de Dios sin distorsionar su propósito original. La verdad debe ser dicha en amor y con transparencia. Versículos del 7 hasta el 8. Dos cosas te pido, no me las niegues antes de morir. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riqueza. Concédeme mi ración de alimento. Aquí encontramos una de las oraciones más bellas y profundas de los Proverbios. Agur no pide riquezas ni privilegios, sino que clama por dos cosas fundamentales para una vida justa y equilibrada: honestidad y moderación. La primera petición aleja de mí la falsedad y la mentira. Refleja un deseo profundo de vivir en la verdad, tanto ante Dios como ante los hombres. La segunda, no me des pobreza ni riqueza, nos habla de una petición de equilibrio y moderación. Cuando el autor sagrado dice en este versículo del 7 al 8, concédeme mi ración de alimento, la palabra hebrea para ración es hok, que puede traducirse como lo que es debido, lo necesario para vivir. Agur pide lo suficiente, lo necesario, no más ni menos. Este deseo de vivir una vida moderada y evitar los extremos nos recuerda la importancia de la templanza y la prudencia, virtudes clave para una vida recta. Versículo 9. No sea que saciado te reniegue y diga, ¿quién es Yahvé? O que en la indigencia robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Este versículo revela el peligro tanto de la abundancia excesiva como de la pobreza extrema. Si se tiene demasiado, se corre el riesgo de volverse autosuficiente y olvidarse de Dios. Por otro lado, en la pobreza extrema, uno podría verse tentado a robar y pecar contra Dios. Agur busca un equilibrio que le permita vivir con humildad y dependencia constante de Dios. En este contexto, el versículo tiene una gran relevancia para quienes enfrentan situaciones extremas en sus vidas, como los reclusos o aquellos que viven en pobreza espiritual. Vivir en equilibrio nos ayuda a mantenernos fieles a Dios en cualquier circunstancia. San Agustín, en su obra Confesiones, resalta a menudo la importancia de reconocer la fragilidad humana frente a la grandeza de Dios. En relación con este pasaje, San Agustín insistía en la humildad como camino hacia la verdad. Para él, el deseo de no caer en la mentira y de vivir una vida moderada refleja el deseo del alma humana de ser purificada y alineada con la voluntad de Dios. Agustín también advertía sobre los peligros de la autosuficiencia, mencionando que el orgullo era la raíz de muchos males. Este pasaje de Proverbios nos recuerda que la dependencia en Dios es esencial.
Y la oración por equilibrio es una muestra de sabiduría. Un día un agricultor encontró una piedra preciosa mientras trabajaba en un campo. Pensó en venderla para obtener riquezas, pero luego decidió guardarla. Con el tiempo comenzó a obsesionarse con la piedra, pensando en cómo podría usarla para mejorar su vida. Al final vendió todo lo que tenía, incluso su tierra, para construir una caja segura para la piedra. Irónicamente, cuando terminó, ya no tenía medios para alimentarse. Este cuento refleja cómo los extremos pueden cegarnos y llevarnos por caminos equivocados. El agricultor, en lugar de vivir en gratitud por lo que tenía, se dejó llevar por el deseo de obtener más, perdiendo lo esencial en el proceso. En la vida debemos buscar el equilibrio tal como lo pedía Agur en su oración. Ni la riqueza ni la pobreza deben ser el objetivo. Lo importante es mantener una relación saludable con Dios, confiando en su provisión diaria. ¿Qué podemos concluir del relato del libro de hoy de los Proverbios en su capítulo 30, versículos del 5 al 9? Este texto nos invita a vivir una vida equilibrada, confiando en la pureza de la palabra de Dios y evitando tanto los extremos de la abundancia como los de la escasez. Esta oración de Agur es un modelo de humildad y sabiduría que nos enseña a buscar lo esencial de la vida y a depender de Dios en todas las circunstancias. Que en nuestras oraciones pidamos como Agur honestidad y moderación, y que podamos confiar en que Dios nos dará lo necesario para vivir una vida justa y fiel. Amén. Ante esta propuesta que nos hace nuestro Padre Dios por medio de Proverbios, le vamos a responder con el Salmo 118. Y nos unimos al sentimiento del autor sagrado para repetir esta frase antífona. Lámpara es tu palabra para mis pasos, Señor. El Salmo 118, también conocido como el Salmo de las excelencias de la ley divina, es el más extenso de todos los salmos y uno de los más complejos en su estructura. Es un salmo acróstico organizado de acuerdo con las 22 letras del alfabeto hebreo, y cada sección contiene 8 versículos que comienzan con la misma letra hebrea. Esta estructura refleja una dedicación profunda a la meditación de la ley de Dios. La ley o la Torá no se entiende en este salmo solo como un objeto de normas legales, sino como la revelación completa de la voluntad de Dios, un camino de vida y sabiduría. El autor del Salmo, posiblemente un sabio o un maestro de la ley, no solo alaba la ley de Dios, sino que también la reconoce como su guía espiritual, fuente de sabiduría, consuelo y dirección en medio de la adversidad. Profundicemos en sus versículos. Versículo 29. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de tu ley. Este versículo expresa el deseo del salmista de ser apartado de la falsedad y de ser guiado por la verdad contenida en la ley de Dios. La palabra clave aquí es mentira, en hebreo sheker, que no solo se refiere a la falsedad o el engaño, sino también a todo lo que está en oposición a la verdad de Dios. El salmista reconoce la tendencia humana hacia la falsedad y pide a Dios ser liberado de ese camino y recibir la gracia de vivir conforme a la ley. En un sentido espiritual,
esta petición puede interpretarse como una búsqueda de integridad y sinceridad en la relación con Dios. La ley de Dios es vista no solo como un conjunto de reglas, sino como un don que lleva a una vida auténtica y duradera. Versículo 72. Más vale para mí la ley de tu boca que millares de oro y plata. Aquí el salmista expresa la incomparable riqueza de la ley de Dios. Para él, la ley de tu boca, Torah es ley o instrucción, tiene más valor que todo el oro o la plata del mundo. Este versículo destaca la supremacía de la sabiduría divina sobre las riquezas materiales. En un contexto en que el materialismo puede tentar a las personas a apartarse de Dios, el salmista afirma que la verdadera riqueza radica en la palabra de Dios. San Agustín comenta sobre este tipo de pasajes en su obra Confesiones, señalando que la sabiduría y la verdad que provienen de Dios son los mayores tesoros que el hombre puede recibir. Las riquezas terrenales son pasajeras, pero la palabra de Dios es eterna y conduce a la vida eterna. Versículo 89. Por siempre, Yahvé, está fundada tu palabra en los cielos. Este versículo exalta la eternidad e inmutabilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, está establecida en los cielos, lo que simboliza su autoridad divina y su verdad trascendental. Este versículo refuerza la idea de que la palabra de Dios no está sujeta a las fluctuaciones de los tiempos o las modas, sino que permanece fiel y constante. La eternidad de la palabra de Dios ofrece consuelo en tiempos de incertidumbre. En un contexto de dificultades como el que puede vivir una persona que busca consuelo en este salmo, la seguridad de que la palabra de Dios nunca cambia es una fuente de esperanza. Versículo 101. De todo mal camino aparto mis pasos para observar tu palabra. El salmista, consciente de los peligros de los caminos de maldad, elige apartarse de ellos para seguir la palabra de Dios. Este versículo subraya la importancia de la decisión personal y la autodisciplina en la vida espiritual. La palabra hebrea para mal camino es ra'aj. Se refiere a cualquier camino que se oponga a la voluntad de Dios. Este versículo refleja la lucha continua del creyente por mantenerse en el camino correcto. Es un llamado a la vigilancia espiritual, a tomar decisiones que conduzcan a la vida según los preceptos divinos. El salmista, consciente de los peligros de los caminos de maldad, elige apartarse de ellos para seguir la palabra de Dios. Este versículo subraya la importancia de la decisión personal y la autodisciplina en la vida espiritual. La palabra hebrea para mal camino, ra'aj, se refiere a cualquier camino que se oponga a la voluntad de Dios. Este versículo refleja la lucha continua del creyente por mantenerse en el camino correcto. Es un llamado a la vigilancia espiritual, a tomar decisiones que conduzcan a la vida según los preceptos divinos. Versículo 104. Por tus preceptos alcanzo inteligencia, por eso aborrezco todo camino de mentira. Aquí el salmista afirma que la sabiduría proviene de la meditación y el cumplimiento de los preceptos de Dios. La palabra hebrea
binaj, que se traduce como inteligencia o comprensión, denota una sabiduría que va más allá del conocimiento humano. Es una comprensión que solo puede obtenerse a través de la revelación divina. El contraste entre la inteligencia que proviene de Dios y el camino de mentira refuerza la idea de que el verdadero discernimiento solo se obtiene al caminar en los caminos del Señor. La mentira aquí es vista como todo aquello que aparta de la verdad de Dios y por tanto debe ser rechazado. Versículo 163. Detesto y aborrezco la mentira, amo tu ley. Este versículo muestra el rechazo radical del salmista hacia todo lo que es falso. La repetición de detesto y aborrezco subraya la intensidad de su rechazo a la mentira. La mentira aquí no es solo una falta moral, sino una forma de vida opuesta a la verdad revelada de la ley de Dios. En contraste, el amor a la ley de Dios refleja una devoción total a su voluntad y a la verdad. San Agustín menciona en sus escritos que el rechazo de la mentira es esencial para la santidad. Para San Agustín, el amor por la verdad de Dios debe transformar al creyente llevándolo a aborrecer todo lo que no está en conformidad con la verdad divina. San Agustín, en su búsqueda de la verdad, entendió que la ley de Dios es la fuente de toda sabiduría verdadera. En sus confesiones, relata su propia lucha con la mentira y el error, y cómo encontró en la palabra de Dios la verdad que tanto anhelaba. Para él, este salmo sería una reflexión sobre la belleza y la perfección en la verdad divina frente a las falsedades y engaños del mundo. El Salmo 118 es un cántico de alabanza a la ley de Dios, no como una carga o un conjunto de reglas, sino como una fuente de vida, sabiduría y consuelo. A lo largo de los versículos seleccionados, vemos la lucha del salmista por apartarse de la mentira y el mal, y su profunda devoción a la verdad que proviene de Dios. En un mundo lleno de falsedades y distracciones, este salmo nos invita a buscar en la palabra de Dios el camino hacia la sabiduría verdadera. Que podamos, como el salmista, pedir a Dios que nos aparte del engaño, nos conceda el don de su ley y nos guíe por el camino de la verdad. Amén. La propuesta del Evangelio. Versículos del 1 hasta el 2. Convocando a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Jesús confiere poder a sus discípulos para liberarlos del mal y sanar las dolencias físicas. La palabra clave aquí es poder, del griego dynamis, que implica una capacidad activa para transformar, y autoridad, exousia, un derecho dado por Cristo para actuar en su nombre. Esta combinación de poder y autoridad no solo equipó a los discípulos para sus misiones, sino que también es una señal de que el reino de Dios está presente, un reino que se manifiesta en la liberación y la sanación. La misión de anunciar el reino de Dios siempre está acompañada por acciones concretas de sanación y liberación. En el contexto de la pastoral penitenciaria, esto tiene una gran relevancia. La liberación no solo es física, sino también espiritual, y se debe predicar la sanación para quienes sufren el encarcelamiento en diferentes formas.
Versículo 3. Les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, y no tengáis 2 túnicas. Aquí Jesús pone un énfasis radical en la confianza en la providencia divina. Sus discípulos no deben llevar nada consigo para depender únicamente de Dios. Este mandato resalta el valor de la pobreza evangélica. En su misión, los discípulos no debían estar apegados a las cosas materiales, sino confiar en la hospitalidad de aquellos a quienes iban a servir. El consejo de no llevar 2 túnicas es una imagen clara de simplicidad y desapego. En nuestras propias vidas, este versículo nos invita a confiar plenamente en Dios cuando enfrentamos desafíos. Muchas veces, en la pastoral penitenciaria, los servidores encuentran limitaciones, pero siempre pueden contar con la gracia de Dios. Versículo 4. Cuando entréis en una casa, quedaos allí y de allí salid. Jesús les pide a los discípulos que se queden en la primera casa que los reciba. Esta instrucción no es solo práctica, sino que también tiene un significado profundo. Al quedarse en un solo lugar, los discípulos evitan parecer interesados o movidos por la comodidad. En cambio, muestran un compromiso genuino con las personas a quienes sirven. En la pastoral de los reclusos, esta enseñanza invita a los ministros a permanecer junto a aquellos a quienes sirven sin buscar mejores oportunidades, sino construyendo relaciones de confianza y autenticidad. Versículo 5. Y si alguno no os recibe, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. El rechazo es una realidad que los discípulos enfrentarán. El acto de sacudir el polvo de los pies es un gesto simbólico de separación y advertencia. Si la gente no aceptaba el mensaje, los discípulos no debían prescindir ni aferrarse al fracaso, sino seguir adelante. Este es un recordatorio de que a pesar de las adversidades, la misión de llevar la buena nueva no puede detenerse. Versículo 6. Partieron pues y recorrían las aldeas anunciando la buena nueva y curando todas las enfermedades. Este versículo cierra la narrativa de la misión con un acto concreto. Los apóstoles, obedientes al mandato de Jesús, recorren las aldeas sanando y proclamando el reino de Dios. La combinación de anuncio y acción es esencial para la evangelización. La palabra de Dios se manifiesta no solo en el discurso, sino en actos de misericordia y compasión. El contexto de este pasaje se encuentra en la creciente expansión del ministerio de Jesús. Después de haber mostrado su poder sobre la naturaleza, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículos del 22 al 25, sobre los demonios, ya en los versículos del 26 al 39, y sobre las enfermedades en los versículos del 40 al 56. Jesús extiende ahora esta misma autoridad a sus discípulos. Su misión es simple, pero profunda: liberar, sanar y proclamar el reino de Dios. La misión apostólica fue realizada en una época donde el pueblo de Israel vivía bajo la opresión romana. Había hambre de liberación, tanto política como espiritual. El reino que los discípulos anunciaban es la respuesta a esa necesidad.
no un reino político, sino uno basado en la justicia y la sanación espiritual. San Agustín, en su comentario sobre los evangelios, a menudo enfatizaba la dependencia en Dios para todo lo necesario. Él escribió: quien confía en Dios nunca carecerá de nada, porque su gracia basta para cubrir cualquier necesidad humana. Esta es la misma enseñanza que Jesús da a sus discípulos cuando les pide que no lleven provisiones. Para ilustrar esta enseñanza de confiar en la providencia de Dios, pensemos en el colibrí. Este pequeño pájaro, a pesar de su tamaño, no acumula alimentos ni construye grandes nidos. Vive al día, confiando en la abundancia de las flores y el néctar que encuentra. Sin embargo, a través de su simplicidad, el colibrí es capaz de sobrevivir y prosperar, moviéndose rápidamente de un lugar a otro. Este pájaro nos enseña una gran lección. A menudo acumulamos cosas innecesarias en nuestras vidas por miedo a la escasez. Pero el colibrí, con su total dependencia en la creación, nos muestra que es posible vivir con simplicidad y confianza en la provisión diaria. Al igual que el colibrí, los discípulos de Jesús fueron llamados a depender únicamente de la providencia de Dios y llevar con ligereza la carga de su misión. ¿Qué podemos concluir del Evangelio del día de hoy? El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, sus primeros 6 versículos, nos invita a confiar plenamente en la providencia de Dios, a vivir con simplicidad y a no tener miedo al rechazo en nuestra misión. Nos recuerda que la liberación y la sanación que Jesús ofrece son también nuestras responsabilidades al llevar la buena nueva a los cautivos, ya sea física o espiritualmente. Que esta reflexión nos inspire a seguir el ejemplo de los apóstoles, confiando en Dios, anunciando su reino y sanando a aquellos que más lo necesitan, especialmente a quienes están privados de su libertad o sufren alguna esclavitud interior. Para todos un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades.